Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Bienvenido nuevamente al podcast Parresia. Me da muchísimo gusto que estés por aquí. Ya habíamos dicho en el video pasado que es la primera vez que platicamos como tal y eso me da muchísimo gusto. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestra serie de videos, de 4 videos. La vez pasada hablábamos de la cuestión de lo olfativo, algunas cuestiones para ir introduciendo el tema y haremos como ahora este énfasis en la cuestión del olfativo y la historia del sujeto. Eh, que a lo mejor para quien nos está escuchando por fuera del psicoanálisis le suena como medio raro. Vamos a tratar como de ir articulando las cosas para que se entienda como por qué esta asociación. Ujú. Pero bueno, antes de eso me gustaría que te presentaras para quien a lo mejor no vio el video pasado, que yo les recomiendo que lo vean o lo escuchen. Y nada, eso. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Para quienes no me tienen ubicado, soy Javier Jiménez León. Baste decir que me dedico a la clínica, me dedico a la docencia, me dedico a la escritura, a la traducción y a la corrección de textos desde hace ya largo tiempo. La cosa con la escritura creo que fue el primer oficio formal que tuve de hace muchísimo tiempo y en algún momento conectó con la clínica y bueno, sigo con eso también. En otro momento también me dediqué a la música, aunque fuera informalmente, y bueno, todo eso me hace o es lo que está tras bambalinas con respecto a lo que voy preguntándome y voy formulando escrituralmente o en palabras. Y bueno, no sé, creo que eso se puede sintetizar. Sí, sí, sí. Bueno, la vez pasada hablamos de nuevamente como de esta cuestión de los olores. Ahora como en la cuestión de la historia del sujeto, cómo pensarlo, cómo pensar esta asociación. Y me parece que, bueno, ahorita que hablábamos de la historia del sujeto, pensaba en Lacan en el seminario uno cuando dice que el discurso es este lugar donde se elabora la historia del sujeto y que todo trabajo que hagamos como psicoanalistas es en este nivel del discurso, de cómo el sujeto reintegra esos fragmentos de la historia perdidos, velados, ocultados por el mismo yo, eh, que, que no quiere pensarse en esos lugares. Y no sé si tú lo piensas también como por ahí. Me parece que sí, pero a ver, creo que habría que llevarlo un poquito más lejos, ya con las formulaciones posteriores de Lacan, quizás, ¿no? Uh -huh. Definitivamente algo del discurso sostiene, ¿no? Precisamente puede sostener la escritura, no literalmente, o no solo eso, sino hasta metafórica, de un país, de un sujeto, del mundo en general, ¿no? Pero a veces se nos olvida que justamente el discurso está sosteniendo algo que antes no estaba sostenido. Entonces, lo que en el origen está ahí antes que la historia es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí está lo inconsciente, ahí está lo real lacaniano en cierta forma. Eh, lo que no es palabra, ¿no? Y precisamente el olfato e incluso los sonidos, aunque ese no es el tema en este momento, los sonidos que no son palabra propiamente, están antes del discurso, ¿no? Están antes de la historia. Y son necesarios para que haya historia. En ese sentido, a propósito de lo que comentábamos, lo que comentabas al final del video anterior, Uh -huh. algo de lo olfativo está justamente en el corazón de la historia de los sujetos, ¿no? El caso de Miss Lucy R. es un ejemplo que me parece muy, muy claro, ¿no? El Claro. olor a pastelillos quemados remite un momento en su historia. El olor a cigarro, a humo de cigarro, remite a otro momento en su historia. Sí está ahí involucrado un tema medio de Inception de Freud, eh,
quizás un poco, no completamente, pero algo de historia hay ahí, ¿no? Ya otro problema muy diferente es de quién es esa historia, si del analista o del analizante, y no es un problema menor, me parece, ¿no? Ujú. Claro, y bueno, el episodio pasado hablábamos de Nachtralicht, esta cuestión de a posteriori, que podría ser como esta traducción. Eh, y sí, concuerdo, o sea, hay algo del aroma, del olor, de la respiración que está previo a que se haga la historia del sujeto. El sujeto viene a posteriori a depositar como toda esa historia o implicarse en esos olores. Me parece que sí, primero hablamos de un momento incluso como perceptivo, ¿no? De yo percibo un cierto olor que no tiene ninguna significación para mí, que no tiene ninguna importancia, que a lo mejor ni siquiera doy cuenta de eso, pero ocurre algo que viene a resignificar esa experiencia y la integra de una manera específica en mi historia, que puede estar asociada, como en el caso de Miss Lucy R., con algo sintomático, con algo del orden de la neurosis, también a lo mejor incluso de la locura o de la psicosis o algo por el estilo, o digamos, puede no estar por ahí, puede estar asociado con cualquier otra cuestión, ¿no? Hay una cosa ahí con la estructura que me parece justo bastante relevante, ¿no? A ver, este es un dato más psiquiátrico que psicoanalítico, pero me parece que tampoco es menor. Es muy común que en algunas formas de la psicosis, particularmente severas, con delirios organizados, no sé, una cosa evidente, no necesariamente una psicosis estabilizada. Eh, Hay una relación con los aromas muy particular. Tienden a percibir aromas fétidos, por ejemplo, antes del desencadenamiento de un delirio o una alucinación. Es bien curioso, yo no sabría ubicar un porqué en específico, pero eso se lo ve particularmente cuando se trabaja en psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? O en casas de medio camino. De repente está la persona tranquilamente, hueles eso, huele como a coladera, ¿no? No huele, yo no huelo nada, ¿no? Sí, sí, huele a coladera y van a salir de la coladera y empieza, ahí va un increchendo que termina reventando, ¿no? Entonces, me parece, digo, volviendo a lo clínico, que a veces parte del manejo de la transferencia y el manejo de eso, del orden del olfativo en un caso como estos, puede ayudar a que eso no reviente, ¿no? En vez de decir, como quizás podría llegar a decir cualquier persona sin vamos, sin haber pasado por esta experiencia, puede decirle, no huele a nada, estás cortando su certeza, ¿no? Estás negando la certeza de la psicosis y eso no se hace. La anulas, el sujeto no puede con eso porque estás negando su certeza y algo estalla, ¿no? En todo caso, ok, huele a coladera, ¿no? ¿Y cómo es ese olor? ¿No? Porque hay coladeras que huelen a esto y hay coladeras que huelen a esto otro. No es lo mismo una coladera en Polanco que en Nezahualcóyotl, ¿no? ¿A qué coladera huele? No estás no estás negando la afirmación o la certeza del dicho, en este caso, sino cuestionándola y eso puede amainar, porque justamente se desvía y se permite una ampliación de lo que está diciendo el otro, ¿no? Entonces, no sé a qué huele exactamente, pero huele a coladera. ¿Y qué pasa? ¿Es feo? ¿Es lindo? ¿Habrá coladeras que huelan rico? Otra vez se descoloca, se introduce un sinsentido ahí, un sinsentido en el sinsentido, y termina amarrando con una pregunta, ¿sí? Entonces eso
eh, eso baja. En casos de estos, también en algunas historias de parálisis cerebral de determinado grado, ese tipo de intervenciones también puede llegar a, a tener algún efecto de estabilización, no de cura. Eso quién sabe si sea posible en esas historias, ¿no? Pero eh, eso. Claro, y bueno, ahorita que mencionabas esto de la psicosis, pensaba como, ¿cuál es ese olor que está percibiendo? Porque además, pues solemos pensarlo como, bueno, sí, no huele a coladera, efectivamente, en la realidad objetiva, así si nos ponemos eh, positivistas, ¿no? Pues no hay un olor de la coladera, sin embargo, el sujeto lo percibe. ¿Y de qué orden o de dónde viene ese olor de esa coladera? Y pensaba como Freud habla de que en la psicosis hay este desgarre de la realidad que viene a ser suplido por el delirio, que integra nuevas percepciones, y creo que es algo que también en la psiquiatría se dice, esta idea de que en la psicosis hay como esta percepción alterada, muy excitada, ¿no? Que busca constantemente nuevos estímulos para integrar en las alucinaciones y en los delirios. Entonces me parece que cuestionar la certeza, porque, bueno, para quien nos está escuchando, la psicosis tiene que ver con el sujeto de la certeza. Eh, pues bueno, cuestionar esa certeza evidentemente solo complica las cosas en el sentido de que produce esta angustia, y cuestionarlo es, digamos, redirigir eso que está contando con su propia historia, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, ahí hay otra cuestión, ¿no? En principio todos somos delirantes y no en potencia, sino delirantes casi en toda la extensión de la palabra. Digo casi porque el delirio implica la reconstrucción de la realidad y todos reconstruimos la realidad todo el tiempo, ¿no? No importa si es olfativa, visual, auditiva o de qué tipo, ¿no? La reconstrucción de la realidad es un hecho que nos atraviesa a todos y tiene que ver con el sujeto, ¿no? El punto es que en ciertas estructuras como en la psicosis, esa reconstrucción es tan concreta que cualquier tipo de negación, no necesariamente de cuestionamiento, de esa realidad los termina rompiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, esta gente que dice o decía y seguirá diciendo que el coronavirus no existe, ¿no? No es algo que podamos ver. Es cierto que, de acuerdo con todas estas teorías de la conspiración que pueden aparecer, alguna cosa de realidad habrá en eso, pero digo, hay algo que está pasando ahí, ¿no? ¿Cómo negar eso y cómo les dices que no a esto, ¿no? Entonces, bueno, salen, marchan, se hace un contagiadero y se hace todo un lío, ¿no? Pero eh, no sé, me parece que ahí hay una cuestión más con la historia, ¿no? Y justo empecé a leer un libro ayer que busqué desde hace algún tiempo de Byung-Chul Han, que se llama El aroma del tiempo. No pude avanzar mucho, yo pensé que iba a hablar mucho sobre los aromas y no habla tanto de eso, no hasta donde he llegado, pero sí es cierto que dice que hay algo de la época caracterizado por una ausencia de aromas, ¿no? Algo de eso que nos prende a algo, por ejemplo, una flor, uno va caminando y huele y se detiene a oler la flor, o se detiene a intentar recordar a qué remite ese aroma. Algo de eso, según él, se está perdiendo, ¿no? Y dice, el aroma del tiempo se empieza a descomponer y la descomposición del aroma del tiempo es una descomposición de la historia en el sentido de algo que nos puede dar cierta pauta, aunque sea imaginaria, aquí no estoy diciéndolo en el sentido lacaniano, sino ilusoria, mejor dicho, quizás, que no es 100% fáctica, la realidad psíquica está ahí, ¿no? Pero bueno, algo de esa
historia se empieza a perder y ya nada existe, ya nada, nada sirve. ¿Para qué estamos en este mundo si todos nos vamos a morir? Pero no nos morimos porque nos podemos operar y podemos aspirar a que nos metan en un tubo a congelarnos y revivir en 300 años, ¿no? No sé, algo así, ya empecé a dar muchas vueltas. Sí. No, está súper bien. Ahorita que mencionabas esta cuestión de la psicosis, quería preguntarte como, ¿tú qué piensas sobre el trabajo psicoanalítico con la psicosis? Hmm. Bueno, pienso muchas cosas, no sé en qué términos lo piensas tú. Ajá, me refería como a, ¿es posible un trabajo de análisis con la psicosis? Sí. En el sentido, digamos, como, por ejemplo, como en las neurosis, como en el caso de las neurosis, de reconducir al sujeto a su historia, digamos, reprimida. Uy. Mira, es difícil. Yo sí creo que en la psicosis y en el autismo incluso, porque he trabajado con gente diagnosticada con estas cosas durante mucho tiempo, me parece que algo de lo analítico puede operar ahí, justamente en el sentido de la introducción de una pregunta en lo que podría haber figurado como una certeza durante mucho tiempo, ¿no? Pero toma mucho más tiempo quizás que en una neurosis en la que la duda está ahí todo el tiempo. En todo caso, en la neurosis, uno, en el mejor de los casos, aspiraría a que la duda afloje un poco. En la psicosis, aspiraría a que la duda aflore un poco más, ¿no? Recordaba hace unos momentos que comentabas de la historia de un joven que vino conmigo hace muchos años. Yo no lo, vamos, no diría que se trataba de un sujeto en la psicosis, pero sí tenía algunas cuestiones delirantes, ¿no? El punto es que él comentaba sobre vidas pasadas que tenía, ¿no? Dice, yo tengo una vida pasada, tengo varias vidas pasadas, y estas vidas pasadas aparecen cuando sueño. Cuando sueño, yo me estoy remontando a esas vidas pasadas, a cosas que sí pasaron en efecto, ¿no? Él dice, eso que soñé pasó en una vida pasada. Eh, entonces, digo, yo no le digo, no, lo que soñamos no es realidad, es una construcción onírica, no tiene sentido. Lo que yo hago es escuchar y preguntarle al respecto, ¿no? Bueno, va a sonar a cliché, pero cuéntame más, ¿no? ¿O qué significa esta escena para ti? Por ejemplo, allá había una escena con el padre, ¿no? En todos sus sueños eh, había había una insistencia, había una constante en el ser desheredado o en el ser expulsado del seno de la familia, ¿no? Entonces, en algún momento, sin decir, oye, eso no es cierto, porque no me corresponde y yo no soy quien para decir lo que es cierto o no, eh, le digo como cualquier otro paciente le diría, me parece que hay una insistencia ahí, ¿no? ¿Por qué en todas tus vidas pasadas fuiste desheredado, ¿no? Ah, bueno, eso no lo había pensado. Ya cuando dicen eso estamos del otro lado, porque algo se remueve ahí, ya hay una figuración en otro sentido, hay algo que no estaba como parte del delirio, pero que tampoco forma parte justamente de una nueva certeza, ya hay una duda ahí metida. Es difícil, no con todos se consigue ese tipo de cuestión, pero vamos, me parece que no sé si el secreto, la palabra no me gusta como tal en ese sentido, pero mm, me parece que parte de la sutileza clínica tiene que ver con darle esa confianza a ese otro que nos está contando lo que para él o ella es su vida, ¿no? Y bueno, eso yo creo que sí se puede. Y pasa, digo, no es que lo crea, lo he visto. Claro, claro, claro. Yo te lo pregunto porque, bueno, me parece como, cómo pensar un trabajo analítico, digamos. En la neurosis, pues hay un fragmento de la historia que está reprimido, que se trata como también de que el sujeto la asuma,
Mm. Me preguntaba como qué pasa en el momento en el que eso no está reprimido, sino que está desmentido, echado hacia afuera. Eh, pero claro, también coincido con esa parte y además creo que no podemos pensar como las estructuras como bueno, eres psicótico, eres neurótico, eres así, o sea, como si fuera una clasificación Mm. cuadrada, inflexible, ¿no? Bueno, tu esencia es ser psicótico y entonces tú no puedes acceder a un trabajo analítico, ¿no? Ujú. Que a veces creo que es como uno de los errores que pasan, ¿no? En el psicoanálisis, como pensar que se trata de estructuras fijas, puras y susceptibles de ser categorizadas y correlacionadas con la teoría, ¿no? Como, bueno, la teoría dice que no se puede, entonces no se puede. Y como Freud nunca trabajó con la psicosis y decía que no se podía, pues no se puede. Así Yo tal cual. coincido con eso de que para mí no es así, ¿no? Es decir, si hay una historia que se está contando y que nosotros percibimos como una historia que también tiene que ver con el lenguaje y todo, pues se puede trabajar con eso, solo que a lo mejor habrá que hacer variaciones o habrá que irse adaptando como analista a lo que el sujeto está contando, ¿no? La manera en la que lo está contando. Todo el tiempo. Definitivamente de eso se trata. Y sí, compartimos cosas de eso que llamamos estructuras, ¿no? No hay una estructura pura. Justamente es un absurdo creer que hay una estructura pura, ¿no? Claro, y como retomando la cuestión de los olores, o sea, creo que, eh, pues sí, me queda pensando como quién no ha alucinado de vez en cuando un olor que a lo mejor no está ahí, pero que uno dice, lo pienso. O a lo mejor estas confusiones, ¿no? Que existen entre los sentidos, como me huele un sabor, por ejemplo, o me sabe un olor, cosas así que también son como muy curiosas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo pensar ese fenómeno dentro del psicoanálisis? Sí, la sinestesia, ¿no? Digo, aunque olor y sabor Ujú, están conectados, el gusto y el olfato son, ujú, digo, hay algo de lo oral conectado con lo olfativo ahí que, digo, tampoco tengo todavía ni remotamente claro, pero uno puede oler a través de la lengua, ¿no? ujú. Uno se tapa la nariz para no oler algo, pero cuando respira con la boca le llega algo de eso le llega, no le llega Sí. como aroma, sino como sabor y quizás es más moderado, eso sí, y Ujú. habría que pensarlo por ahí, ¿no? Otra cuestión con respecto a esto, incluso de las memorias y otras cosas, mucha gente, y lo he preguntado, dice que no sueña con aromas. ¿No? Yo digo, yo lo pongo en mi experiencia y yo sí he soñado con aromas, con diferentes tipos de sensaciones, pero sí recuerdo haber soñado con el olor de algo o alguien que aparecía en mi sueño, ¿no? Y me parece que es algo que no parece ser común, necesito indagar mucho más. Eh, y no es algo que le pregunte a mis pacientes, ¿no? Eso no tiene, si no tiene objeto en su análisis, obviamente no lo pregunto, pero a la gente que me rodea se los pregunto, ¿no? Entonces, si aparece como huella anémica y está ahí grabado de alguna manera, ¿se sueña o no se sueña? ¿Y por qué tanta gente, hasta donde yo he podido investigar, dice que no huele en sus sueños, ¿no? ¿Qué pasa ahí? No sé si tú vuelas en tus sueños o ahí también está coartada la cosa, Fer. Sí, también creo, sí, no, nunca he soñado con un aroma. De hecho, a mí me pasa que no solo recordar mis sueños, sí, no, como que no solo recordar que soñé, o sea, como que me levanto y me da igual, o sea, a menos que sí sea una pesadilla fuerte o algo que sí me dejó impresionado, lo recuerdo, pero la mayoría del tiempo no, y así como soñar con olores, no, tampoco recuerdo haberlo hecho. Y creo que es también, no sé, yo me lo explico como que no hay un soporte del cuerpo en el sueño, ¿no? Pero también digo, pero ¿qué tanto no lo hay? Porque sí hay influencias del cuerpo en el sueño, ¿no? O sea, sí a uno le dan ganas de ir al baño y eso aparece en el sueño, de alguna manera, ¿no? Pero algo aparece. O la famosa de que te ponen un vaso de agua y la mano en el vaso de agua y entonces se produce esta reacción fisiológica de la micción, ¿no?
Pues claro, pero no con el olor nunca me ha pasado. Mm, mm. Habría que pensar que, que se juega ahí, ¿no? Sí, digo, porque Sí, sí, sí. así como hablamos del cuerpo del texto, me parece que se puede hablar del cuerpo del sueño. El sueño es cuerpo de alguna manera y nuestro cuerpo está involucrado en ese acto, porque Freud lo planteaba en términos de un acto, en ese acto que es el sueño, ¿no? El sueño es una puesta en acto del cuerpo en diferentes ámbitos, ¿no? Y digo, no es porque uno tenga que oler, mirar, escuchar y revivir todos los sentidos en un sueño, ¿no? Eso también es absurdo. En todo caso, la pregunta es por qué algunos huelen y escuchan, por qué algunos viven toda la sensación corporal entera, en el sentido de los cinco sentidos, bueno, los cinco sentidos básicos o argumentados por la biología, ¿no? Pero porque hay quienes no, ni siquiera eso, ¿no? No hay un registro de eso, es interesante, pero algo con respecto al olfativo me parece que sí se puede decir. Para los kleinianos, por ejemplo, es un sentido, es algo que tiene que ver con lo más arcaico del sujeto. Y digo, aunque yo no coincido tanto con esa idea de lo arcaico y lo no arcaico, me parece que sí es algo tan, hablando lacanianamente, tan del orden de lo real que preferimos voltearnos, ¿no? Cuando se intenta escribir al respecto, uno termina o parando o u olvidándose del texto porque es algo que nos remite a un momento de la vida, a un tiempo, justamente, que es angustiante recordar o reconstruir, ¿no? Entonces se suele dejar de ahí. Quizás por eso no soñamos también tanto con aromas, porque no es que todo el tiempo uno sueñe con eso. Claro. No sé. Sí, sí, sí. Estaba pensando como en lo que dije. Creo que por ahí caí como en la falacia de pensar que el sueño solo es discurso, ¿no? Como que no hay un soporte corporal, cuando sí lo hay. O sea, evidentemente eh, uno sueña con las cosas que suceden alrededor también, ¿no? O sea, que impactan el cuerpo. O sea, sí es cierto esta cuestión de que el yo se retira como sus investiduras, dice Freud, del mundo, pero aún así, pues hay estímulos, hay cosas que pasan en el cuerpo y que aparecen representadas en el sueño y todo eso. Entonces, por ahí reivindico esa postura. Este, y no sé, me parece muy interesante, me gustaría que siguiéramos como platicando. Ahorita ya llegamos otra vez a los 30 minutos, siempre se nos van de volada. Eh, si te parece bien, cerramos por aquí. Eh, y bueno, agradecerle a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que está haciendo ambas, que nos dejen sus comentarios, que le den like a este video, que lo compartan con gente que crean que le puede interesar. Y a ti, Javier, agradecerte que estés en este espacio. Nuevamente es un honor para mí que estés por acá y un gusto pues, conocernos y pues también compartir estos diálogos. Me encanta. Gracias a ti, Javier. Perfecto. ¿Quisieras agregar algo? Nada, nada. Seguimos en el siguiente. Bien, pues muchísimas gracias y nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.